Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos. Hola, yo soy Liz. Quiero que hablemos. Mi intención inicial era hablar de este libro que se llama Perdónalos porque no saben lo que hacen, de Elizabeth de Isais. Es una esposa de pastor que ha dedicado su ministerio, ella y su esposo cuando vivían los dos, a documentar y animar a la iglesia perseguida en México. Tienen un ministerio que es Milamex, que al menos hasta donde yo tengo entendido es el único medio por el cual se pueden obtener este libro. La verdad es que es un libro muy cortito ¿Por dónde? en Milamex. La editorial. Ajá, es el grupo. Manejan discipulados, manejan contacto con iglesias, manejan editorial. ¿Esto es en México? Sí. Sí, ellos son mexicanos. Juan Isais y Elizabeth Isais. Y ella escribe este libro tratando de documentar un poco cómo ha sido la historia de la persecución de la iglesia cristiana en México. Y comienza el libro contando la noche del 2 de febrero de 1990, en que un grupo de cristianos, entre ellos su esposo y otros pastores de la Ciudad de México, suben al Cerro del Ajusco, que está en la zona sur de la Ciudad de México, y agarran un lugar donde van a orar por la ciudad, porque desde ese punto pueden ver y abarcar mejor la ciudad. Son varias personas, alrededor de unas 70, 100 personas las que suben a orar, niños, abuelitos, señores, jóvenes, de todo. Y coincide con que era Día de la Candelaria. Entonces, por esto, algunos de los que iban a orar llevan tamales como para compartir en la noche. Y pues iba a ser un tiempo de oración sencillo. Y por el otro lado está la Iglesia Católica, ordenado por el sacerdote en turno, mandando a llamar a la población a que se reúnan para ir a asesinar a estos cristianos. Y esto termina desembocando en una noche caótica. Afortunadamente nadie muere, pero vienen testimonios de viejitas, de jóvenes, bajo la idea de que estaban practicando hechicería. Y la persecución en ese momento específico no acabó ahí. Incluso la policía tuvo que intervenir y a los residentes católicos no les importó incluso golpear a policías. Se metían a casas de la gente tratando de sacar a los que les daban refugio, porque mucha gente entendió que también esto no estaba bien. Machetazos, botellazos, feo. Estamos hablando de hace 30 años. Tú y yo ya habíamos nacido más o menos por esa fecha. Entonces está pasando todo esto y lo que hace Elizabeth Isais es que documenta, partiendo de esa historia, qué es lo que pasó posterior a ese momento en los medios. La persecución no acabó en esa noche. Los medios diciendo que eran narcosatánicos, que eran sectarios, que fueron a hacer sacrificios humanos, así. Toda una amalgama de mentiras para no reconocer que estaba habiendo un problema dirigido y encomendado por los líderes religiosos de la Iglesia Católica. Me está remontando un poquito la idea de cómo se maneja la situación, por ejemplo, en el Islam, en Medio Oriente, toda esa zona donde por líderes religiosos se les inculca tal o cual cosa para que el pueblo o ciertos personajes se levanten, ¿no?, contra la oposición. Correcto. Y es muy bonito. La verdad es que la historia suena trágica, pero lees los testimonios, lees lo que los cristianos pensaban, lo que
lo que pensaron de los católicos y la mayoría dice, a resumidas cuentas, esto que comenta. Dice, sentí compasión por la gente que nos atacó, aunque me daba miedo que alguien fuera a morir. Muchos se habían caído y los locales estaban armados de machetes, palos, armas de fuego y más. Espiritualmente me sirvió como un despertar tremendo. Mi fe es más profunda que nunca. No me daba miedo morir, pero sí me preocupé por el resto del grupo. O sea, la mayoría de las personas estaban preocupadas por el resto, porque había niños, porque había ancianos, y sentían compasión por aquellos que los estaban persiguiendo. No sintieron deseos de venganza. De hecho, hay algunos de los testimonios que recoge que dice que teniendo la oportunidad de regresar y de levantar denuncias, no lo hicieron. Decidieron que esto simplemente no escalara más. Puede ser por miedo, definitivamente puede ser por miedo, pero también porque sentían compasión por ellos, porque entendían el engaño bajo el cual estaban siendo manipulados. Y a partir de esta noche, en específico, la escritora empieza a tomar desde la revolución, desde la conquista, hasta más o menos 1992, a documentar lo que ha sido la persecución en México a través de los tiempos hacia cristianos en específico. No hacia católicos, porque tristemente la mayoría de la persecución hacia el cristianismo o hacia la iglesia en México ha venido de movimientos católicos. Desde virreinato, monjes, no querían la traducción de la Biblia, no querían la comercialización de la Biblia. Entonces va documentando todas estas historias, va mostrándolas, va mostrando los acuerdos que había con presidentes, como algunos presidentes apoyaban a los evangélicos, como otros no, pero constantemente es este conflicto entre católicos y cristianos. Más recientemente por el tema de que es la religión de los yanquis y que vienen los americanos y nos están vendiendo sus programas y no, nosotros somos católicos y toda esta amalgama de mentalidad que a mí me llama mucho la atención porque hay algo que yo veo en la iglesia, en México en específico, que creo que incluso tú y yo en algún modo estamos viviendo en una iglesia que está cómoda, en una iglesia que está trayendo jóvenes porque es cool, porque busca encajar con ellos. Y no digo que esto sea malo, pero al menos a mí este libro me ayuda a recordar que la iglesia siempre va a ser perseguida, porque muestra una cultura diferente, porque trae una mentalidad diferente y porque tiene unos valores diferentes que este mundo desprecia. Y creo que en México muchas iglesias son admiradas y reconocidas porque traen tanta gente cada domingo, porque llegan hartos jóvenes y queremos ser como ellos, terminan pareciéndose más a una TED Talk que a un... ¿Qué es una TED Talk? Una TED Talk son estas como conversaciones que se hacen como tipo masterclass en algunas universidades o en algunos auditorios de ciertos especialistas o influencers y demás, gente que jala mucha gente a hablar de un tema específico. Entonces yo siento que a veces la iglesia es así y nuevamente no quiero sonar como el negativo de que eso está mal, pero creo que es bueno recordar que la comodidad de la iglesia no es nuestro fin y no es donde la iglesia se va a fortalecer necesariamente. Y también quiero hablar un poco de cuál es la realidad de México en cuanto al tema de la persecución de la iglesia hoy en día. Porque hablábamos hace rato cuando veníamos para la casa de los nutriólogos, como a veces desconectados de la realidad,
Le recomendaban a una señora madre soltera que apenas ganaba el mínimo, que lo que le había recomendado un nutriólogo de que se saliera a caminar 30 minutos 3 veces al día en la semana, no, 3 días de la semana, mejor dicho, que lo dejara y que cambiara de nutriólogo, que estaban más cool las clases de pilates y demás. No, o sea, con trabajos gana el salario mínimo y quieres que se meta a unas clases de pilates. Y a veces creo que como iglesia en México, viendo estos movimientos que están creciendo con pastores jóvenes, con mega iglesias, con iglesias schools irrelevantes, estamos perdiendo la perspectiva de lo que está viviendo hoy en día la iglesia en México por varios factores dentro del tema de persecución. O sea, ahorita que mencionas bien todo esto, creo que lo que ahorita me vino a la mente algo que ahorita pues con el tema de redes, pues también, pues obviamente se manejan las redes dentro de lo que son las iglesias, pero a veces muchos de los participantes como servidores especialmente creo que en alabanza, lo he visto mucho en varias personas, que se vuelve un foco, o sea, se vuelve un show. Sí, como que el de alabanza es lo admirable, ¿no? Ajá. De hecho, me sorprende mucho, por ejemplo, conocí a alguien que en un tiempo fue a la iglesia donde nosotros estábamos y normal, iba cada mes, casi cada mes o cada medio, no sé, lo veía cada vez en cuando. Pero de repente lo empecé a ver mucho, pero ya en una iglesia diferente, pero ya no ni siquiera como miembro, sino que como más bien como miembro de alabanza cada domingo. Pero en esta iglesia sí manejan como que todos los jóvenes, así, bueno, no sé todos, han de elegir obviamente, los que tocan instrumentos, los que cantan. Pero así literal parecía como un tipo concierto de Hillsong o algo así. Y constante, y ahora sí mucha publicación de alabando, cantando, así. Claro. Digo, yo no sé, puede que sí haya una devoción real, ¿no? Un temor a Dios. Pero de repente creo que el problema es esto, o sea, ese no es el evangelismo, eso no es el foco, ¿no? O sea, eso no debería ser tu relevancia en tu día a día o en tu relación con Dios de somos cristianos y estoy en alabanza. Como mencionaba el tema de que esta persona que llegué a conocer que pues no era constante, por lo menos donde asistíamos nosotros, pero cuando ya lo vi en otro lugar, pues ya era el tema de ser no solamente miembro de una iglesia, sino estar en un escenario, ¿no? Entonces, constantemente publicaciones en Instagram. Entonces, para mí es como, bueno, aquí ya se está convirtiendo como en un mírenme, este es el foco, ¿no? Estoy en la alabanza, canto, con así todo cool, somos como estilo tipo Hillsong, así muchos cantando, y entonces se vuelve como muy espiritual el asunto, y creo que ahí es donde se pierde, ¿no? Porque creo que a mí lo que no me gusta en lo personal de eso es que ya no es la iglesia cantando, sino es alguien más cantando y tú inspirándote por ellos, pero ya no es ¿cómo se dice? En todos cantando en unidad, al unísono, ¿cómo se dice? Como una serenata. Como cantan todos juntos, que las voces de la gente se escuchen, que estamos adorando a Dios y que nadie más tiene que tener la atención de, ay, cantas maravilloso, ¿no? Porque todos estamos cantando a Dios y cuando alguien canta maravilloso te quita la atención de lo que estás cantando porque, ay, canto feo. Ay, mejor canto bajito, ay, no llegó a esa nota, ay, ¿no? Entonces se pierde y es una alabanza, es para Dios, o sea, dejemos que toda la iglesia cante, ¿no? Y que no seas tú el del escenario el foco. Y creo, y digo esto por el tema de que entiendo que hay dones y parte de estos dones son el ministerio en alabanza, que creo que un tema es que una persona de alabanza tenga un corazón temeroso a Dios y que sepa que estar delante es para ministrar y no buscar él o ella el foco, ¿no? Y si ya de por sí vemos temas de qué es más importante para ti el ministerio que tu familia, ya hay un problema, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, a lo que voy es que
creo que en estas generaciones se puede estar confundiendo y perdiendo lo que aprendimos de los viejos, que pueden decir sobre los himnos lo que quieran, pero, o sea, es tan bonito. Yo alguna vez fui de visita con mi mamá. Entonces, ya iba a una iglesia donde era bautista y cantaban himnos. Yo me sentía súper rara porque la forma de llevar todo el servicio es diferente a lo que estoy acostumbrada, pero al momento de la alabanza y de cantar los himnos, para mí fue tan bonito, o sea, lágrimas así de, qué bonito, ¿no? Y es eso, la iglesia cantando todos juntos, unánimes, en ese momento, ¿no? Y creo que eso estamos perdiendo por nuestro entorno, por nuestro contexto, lo que tú quieras, y no debería ser así. Incluso hablando de la persecución, cuando yo era niña, por ahí de los entre 7 a 10, íbamos a la Sierra Negra en Puebla. De Tehuacán hacia allá, pues dependía, no recuerdo ni cuántas horas eran, pero estaba lejitos y el clima es muy distinto, es muy frío. Y también me acuerdo que cuando llovía se hacía como barro, entonces tú caminabas como sobre barro. Las poblaciones eran muy retiradas y parecía ya casi bosque, ¿no? En las zonas, las casitas eran de maderita, sí. Y como en todo pueblo, pues te ofrecían café con sabor a chile. Entonces era para calentarte y esa era lo más que, o sea, ellos te ofrecían todo lo que tenían y te lo daban con gozo, o sea, con gusto. La gente que recibía y que quería escuchar de Dios, la gente que en sus casitas abría sus puertitas para que fuera gente desconocida, para que fueran a hablar del evangelio, invitaban a sus vecinos y así, y se empezaba a armar, y ya era cada domingo ir a predicar el evangelio, o sea, a hablar con ellos, a orar por ellos, a cantar, a enseñarles de la Biblia. Y pues se unía un grupo de gente de la iglesia que no precisamente pasaban por un currículo de esto. No, era gente que amaba a Dios y que quería ir a servir y a compartir lo que sabían, a dar testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y lo digo así porque pues mi mamá iba, tíos iban, familia, pues. Y yo me acuerdo que yo iba como niña y para mí pues era como pues vamos, y así como que qué divertido, pero también nos poníamos pues a ver todo lo que la iglesia estaba haciendo y éramos parte y nos poníamos a servir, ¿no? Y entre servir pues a jugar con los niños y a todo lo que se hacía. Entonces era muy bonito. Pero después se pasó también a miércoles, me parece, bueno, entre semana por la tarde-noche. A esos no íbamos, iba mi mamá y los demás de la iglesia y muchas veces les llegó a pasar que ya como ya era tarde noche se ponía feo el asunto porque muchos de ciertos personajes del pueblito ya había celo, ya había pues temas de que les tiraba, les tumbaban árboles, o sea, porque tal vez no sé si sea lo correcto, pero como hueso colorado de ciertas religiones que celaban, ¿no? Que les compartieran de otra cosa que no era lo suyo. Siendo pueblitos, pues eran, pues, huesos duros de roer, ¿no? Entonces, pues les tumbaban árboles, les lanzaban piedras, les ponchaban llantas. Una vez les tumbaron, creo, un árbol, esa vez estuvo muy feo porque también estuvo lloviendo y pues era una camioneta con batea, o sea, ya sabes, todos así como que tapándose la lluvia, y íbamos así como ganado, literal, en una batea, no iban nada que ver, o sea, nada. Todos íbamos ahí amontonados, sí, y se puso feo. En eso sí yo no fui, pero vi gente que ama al Señor, temerosa de Dios, que qué necesidad de tener que ir a padecer frío, hambre, desvelarse, llegar tarde a sus casas y casi tener un accidente a causa de gente. Les echan un árbol encima, ¿no? Ajá, o sea, y no está bonito, o sea, la verdad, si ya de por sí viajar hacia allá era complicado, venir en esas condiciones y todo lo que ellos te hacían, pues se ponía peor, ¿no? Entonces, creo que eso es la persecución de que sufren los discípulos al hacer lo que Dios llama a hacer, ¿no? Y en ese contexto, pues,
eso era lo difícil. O sea, lo difícil tal vez, creo, no es pararte a que te vean y que seas aquí la estrella del servicio, ¿no? No, o sea, La última coca del desierto, ¿no? creo que eso es lo fácil, ¿no? Ujú. O sea, no quito mérito a eso, pero no perdamos lo esencial, lo que Dios nos ha llamado. Y ojo, quiero hacer dos aclaraciones muy puntuales. Esta aparente queja que algunas veces he llegado a escuchar de jóvenes de que las iglesias de viejos, lo que tú dices de los himnos, o sea, como que todo eso, ellos son quienes forjaron el evangelio. La iglesia que hoy existe es porque esos hombres y mujeres tan tradicionales, tan cuadrados, tan en sus modos, hablaron de Jesús a México y trajeron estas raíces. Otra cosa que quiero mencionar es que no es regaño a la nueva generación de tratar de encajar, de tratar de mostrarnos como amor, pero quiero que tengamos presentes, y a mí este libro me ayuda a tener presente eso de, ya tuvimos el amor en carne y hueso andando en medio de nosotros y lo crucificamos. Porque yo tengo que esperar que a mí me traten bonito, que por fin yo soy quien va a hacer que ellos se conviertan, que por fin yo soy el medio de que ellos van a llegar al cielo. No necesariamente, y creo yo que como cristianos sí necesitamos ser conscientes de que somos perseguidos y que el periodo de gracia que vivimos hoy no debe ser la norma y no va a ser la norma. Ya se han estado procurando legislar leyes en México en los últimos años donde se vea limitada la libertad de expresión de un pastor en la iglesia y tiene que dirigirse de tal modo al público y decir ciertas cosas, y ha sido detenido, pero eso se está legislando hoy en México y es parte de esta persecución. Y la pregunta que siempre me hago en este tipo de situaciones es, ok, ¿estaría dispuesto a ir contra las leyes y contra lo que es correcto y contra lo que legislan con tal de seguir hablando del amor de Jesús? Porque a veces yo sí creo que nos limitamos para hablar del amor de Jesús porque no lo creemos lo más correcto en el momento. Pero si fuera ilegal, ¿seguiríamos insistiendo en hablar del amor de Jesús? Yo muchas veces me hallo a mí mismo respondiendo que no, siendo sincero. ¿Por qué? Porque me preocupa tu bienestar, me preocupa el bienestar de mí y no me gustaría verme en un punto donde yo no pueda estar cerca de ustedes por hacer algo que pude haber evitado, como testificar de Jesús. Y es difícil, o sea, es difícil ponerte en esa situación cuando no la estás viviendo. Hace unos meses, que a la fecha sigue siendo un tema, en Nigeria se ha vuelto un exterminio de cristianos al por mayor, y en muchas zonas del norte y centroáfrica está sufriendo una persecución cañona los cristianos de todo tipo, católicos, cristianos, cópticos, que es la iglesia tradicional egipcia, están sufriendo persecución por el simple hecho de confesar a Jesús. Hace algunos años, yo tengo muy marcada esa historia, un grupo de ISIS le quitó la cabeza a cristianos cópticos, que no son cristianos como nosotros en Occidente, que no son católicos como los romanos, que son parte de la iglesia tradicional egipcia, que tienen sus modos, su ortodoxia, sus libros, sus tradiciones, que puede ser que haya cosas en las que no estemos de acuerdo, pero para el mundo son lo mismo y deben morir. Esa es la idea de la mayoría de musulmanes. El cristiano debe morir. Y esta es la persecución que enfrentamos. Volviendo un poco al tema de México, ¿qué es el panorama hoy en día? Porque pues tú y yo desde Cuernavaca, la iglesia donde vamos, nuestro hijo puede disfrutar, podemos abrir una Biblia tranquilamente, podemos hablar con alguien de Jesús y no pasa nada. Pero esa no es la realidad de México. México actualmente está en un panorama grave a nivel persecución.
Hay un ministerio a nivel mundial que se llama Puertas Abiertas, Open Doors en inglés, que todo el tiempo está recapitulando la información de la persecución a nivel mundial. Y tienen años haciendo un top 50 países con mayor persecución a nivel mundial. De 2005 hasta 2024, México no había relucido entre los 50 países más perseguidos. Sí había persecución, de las últimas veces que yo recuerdo haberlo visto de forma consciente, que haber sido por ahí de 2019, 2020, estábamos entre el lugar 80 y tantos, 70 y tantos, muy por debajo de una persecución grave. En 2025, México inicia el 2025, según este ranking, siendo el país número 31 con mayor persecución a nivel mundial de cristianos. 2026 somos el 30 y va subiendo. ¿Cuáles son los principales tipos de persecución que se sufren en México? Intolerancia, corrupción y crimen organizado. Tolerancia se va a ver mucho en la zona sur, hacia Chiapas, Oaxaca, por un grupo muy curioso. Mucha de esa región está ocupada por grupos indígenas de corriente marxista, comunistas. Y cada vez que se enteran que alguien es cristiano, lo expulsan, se quedan con su territorio y se lo reparten. Y México, ese tipo de lugares son tierra de nadie. No pueden hacer nada las autoridades. Entonces son quitados de sus tierras completamente. Casos similares a los de la Sierra Negra, hacia Veracruz, zonas de Sonora, pero esto hablando solo de grupos locales. No estamos hablando de cosas más grandes. Todo el escrutinio legal, permisos, trabas de gobierno, el formar una institución religiosa, el querer comprar pastores para comprar votos, todo eso es parte de la persecución. Y por lo menos en la ciudad donde vivimos es más que sabido que cada vez que vienen campañas, los políticos hacen sus desayunos de pastores para ver quién va a estar de acuerdo con nosotros y facilitarle ciertas cosas y ciertas otras no. Hace poco fue escándalo que querían literal no solo un terreno, sino las calles aledañas a ese terreno, darlas a los mormones, si mal no recuerdo. ¿Por qué? Porque pues, es un grupo que le está trayendo votos al gobierno actual. Entonces, eso se ha tratado de hacer con muchas iglesias cristianas en Morelos, en Cuernavaca, pero también se está haciendo en México. Y es muy común, y lo menciono como parte de persecución, porque en la Alemania nazi se hacía lo mismo. Si tú eras pastor y no te alineabas a lo que decíamos, encarcelado. Y si bien no estamos en ese punto, el hecho de que ya se empiecen a vislumbrar estas cosas que tienen años siendo así, nos indica el nivel de persecución y presión en el que están en este caso los líderes principales de las iglesias. Y por último, el tema de la criminalidad. ¿Por qué? Porque el cristiano se opone a la criminalidad, al malestar que inunda la sociedad con el crimen organizado, con los cárteles, con cualquier tipo de criminalidad. O sea, hace poco fue noticia el caos que hubo en Guadalajara, el caos que hubo en Coahuila, no, en Culiacán. Y las iglesias, pues también sufrieron eso. Y muchos hombres cristianos están siendo reclutados a la fuerza o eliminados por el crimen organizado simplemente por ser cristianos. Asesinato de pastores, asesinato de líderes religiosos, simplemente por tener una cosmovisión que
rechaza abiertamente las prácticas de estos hombres. Y esto es algo que a nivel México está creciendo mucho. Y dentro de todo esto hay un comentario que recapitula un ministerio que se llama La Voz de los Mártires, que si conoces los libros de Locos por Jesús o demás, son quienes los hicieron, de una niña, Alisa, de 10 años, mexicana, cristiana, que dice: los cristianos somos rechazados porque no seguimos las tradiciones, no vivimos como ellos esperan que vivamos. Y resuenan palabras como las de Pablo, de no se conformen a este mundo, esta dinámica de no vivan como ellos. No son quitados del mundo, pero no son de este mundo. Y esa es la realidad que se vive en México. Mujeres que son secuestradas, que son puestas a trata de blancas, que sufren abusos físicos y verbales porque el esposo no es cristiano y la esposa se convirtió y ya no quiere vivir como vivían. Y mujeres sufren persecución en casas por el simple hecho de haberse convertido muchas veces. Quiero que seamos conscientes de qué es lo que se está viviendo a nivel nacional y cómo el mundo ve a la iglesia en México. Y para nosotros puede ser que vamos a la iglesia fortalecida, pero el mundo está viendo que México necesita mucha gracia, mucha ternura de parte de Dios, intervención divina para salir del hoyo en que estamos, porque pues a final de cuentas la verdad es que está feo. Estamos viviendo tiempos feos en México, en la persecución, pero también, al menos en libros como Hechos, vemos que el momento en que la iglesia crece es cuando es perseguida, porque la hace expandirse. Y es bueno, creo yo, ser conscientes de eso, ser conscientes que la comodidad que vivimos hoy en día no necesariamente responde a que el mundo sea más receptivo al evangelio. Puede ser que sí, pero la naturaleza de la iglesia es persecución desde el principio. Y en México lo vivimos, no se ha perdido eso. Busquemos, yo creo que maneras de poder seguir con el evangelio y de algún modo no quedarnos como una iglesia muy pasiva, que si acaso vas en domingo y otros 2 no vas y otros sí vas y se vuelve más un requisito que un deseo por buscar a Dios, ¿no? O sea, no solo en domingo, sino que también en tu semana estés dedicando tiempo a buscar a Dios y ver, o sea, que era un cristiano temeroso de Dios, ¿no? Un cristiano que no estaba buscando un foco, un escenario, sino estaba buscando ser fiel a Dios y obedecerlo con todo lo que implicaba el ser fiel a Dios, ¿no? Y Pablo decía, para mí el morir es ganancia, ¿no? El vivir es Cristo. El beber es Cristo. Entonces, pues vivamos para Cristo y busquemos maneras de seguir compartiendo el evangelio. Nos hemos vuelto muy pasivos, muy cómodos, ¿no? Vivir nuestra vida, pero dejar de tener esas o buscar esas oportunidades de compartir el evangelio en este mundo tan difícil hoy día. Y creo que necesidad hay mucha, pero a veces solo nos falta hablar y no tienes que ser un erudito, simplemente hablar lo que Dios ha hecho en tu vida y un versículo que te sepas de memoria y quizás sean unas palabras que Dios va a poner a través de su espíritu en tu boca para consolar un corazón que está muy lejos de él, ¿no? Uh-huh. Y que sea un medio por el cual Dios esté obrando ya o preparando el corazón de personas que lo necesitan. Pues espero que esto les anime a buscar un poco más de qué está pasando en México con la iglesia, no para generar miedo, sino para eso, para volver a enfocarnos y recordar lo importante, recordar lo valioso y recordar que este mundo no ama a Cristo y no ama a los cristianos, por ende.
pero aún así podemos seguir siendo un agente de cambio, un agente transformador, un agente renovador en medio de un mundo corrompido. ¿Va? Pues nos vemos la siguiente semana. Bye. Bye bye.